Cada año, millones de personas mayores acuden a chequeos de rutina creyendo que hacen lo correcto. Pero ¿y si les dijera que algunas de estas mismas pruebas podrían aumentar su riesgo de sufrir un derrame cerebral de la noche a la mañana? Parece difícil de creer, ¿verdad? Confían en su médico. Siguen todas las recomendaciones. Pero ocultos en la letra pequeña de la medicina moderna hay riesgos ocultos de los que nadie les advierte. Ni las noticias, ni los folletos de su clínica, y a veces ni siquiera su médico. Imaginen salir de su chequeo anual pensando que todo está bien, solo para experimentar mareos, visión borrosa o algo peor, solo unos días después. Y se preguntan, ¿qué acaba de pasar? Aquí está la verdad. Ciertas pruebas diagnósticas, especialmente cuando se realizan con demasiada frecuencia o bajo ciertas condiciones de salud, pueden provocar silenciosamente picos repentinos de presión arterial, interrumpir el flujo sanguíneo e incluso desencadenar una reacción en cadena que puede terminar en un derrame cerebral. Pero no se preocupen, este video no está aquí para asustarlos. Está aquí para informarles para que puedan hacer mejores preguntas y protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Porque después de los 60, no se trata solo de detectar problemas a tiempo. Se trata de evitar los que podríamos causar accidentalmente. En los próximos minutos, descubriremos las 5 pruebas médicas más comunes que pueden conllevar riesgos ocultos de accidente cerebrovascular, especialmente para las personas mayores. Y lo más importante, aprenderá exactamente cómo protegerse antes de su próxima cita. Si tiene más de 60 años, deje un 1 en los comentarios. Si no, deje un 0 y asegúrese de suscribirse, donde descubriremos lo que otros no le dirán. Ahora, hablemos de la primera prueba que debería considerar. Si alguna vez se ha hecho una tomografía computarizada con contraste, quizá recuerde esa sensación cálida y sofocante que se extiende por el cuerpo. Es el contraste haciendo su trabajo, ayudar al médico a ver los vasos sanguíneos, órganos y tejidos con mayor claridad. Suena útil, ¿verdad? Pero esto es lo que a muchos adultos mayores nunca se les dice, esa pequeña inyección puede hacer mucho más que simplemente mejorar las imágenes. Puede sobrecargar discretamente el sistema cardiovascular, especialmente si tiene más de 60 años y ya padece hipertensión, problemas cardíacos o renales. En algunas personas, el contraste desencadena una reacción vasovagal, una caída repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto puede provocar mareos, náuseas, desmayos o incluso una breve pérdida del conocimiento. Pero en otros casos, ocurre lo contrario. La presión arterial se dispara rápidamente y los vasos sanguíneos frágiles pueden contraerse o sufrir espasmos. Cuando eso sucede, el riesgo de un derrame cerebral o un evento cardíaco aumenta sigilosamente. Un estudio publicado en el Journal of Vascular and Interventional Radiology reveló que los adultos mayores que se sometieron a tomografías computarizadas con contraste tuvieron una tasa significativamente mayor de complicaciones vasculares en un plazo de 72 horas, especialmente aquellos con antecedentes de hipertensión, enfermedad cardiovascular o insuficiencia renal. En resumen, cuanto más vulnerable sea el sistema, más peligroso podría volverse el medio de contraste. Les comparto un caso real. Un hombre de 81 años se sometió a una tomografía computarizada abdominal de rutina tras presentar algunas molestias digestivas leves. El resultado fue normal y se le dio de alta sintiéndose bien. Pero 2 días después, sufrió un derrame cerebral leve. ¿La causa probable? La inyección de contraste pudo haberle elevado temporalmente la presión arterial, provocando la formación de un coágulo y bloqueando el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Esto no significa que las tomografías computarizadas con contraste sean malas. Al contrario. Pueden detectar cánceres, coágulos de sangre, aneurismas, cosas que podrían salvarle la vida. Pero la clave es esta. Estas exploraciones deben usarse con prudencia, no solo solicitarse como parte de una revisión rutinaria por si acaso. Entonces, ¿qué puede hacer para protegerse? Antes de aceptar una tomografía computarizada con contraste, pregúntele a su médico, ¿es esta tomografía esencial o existe una opción más segura para alguien de mi edad y condición?
Comparta su historial completo, especialmente si tiene presión arterial alta, enfermedad renal, afecciones cardíacas, reacciones previas al medio de contraste o medicamentos, y siempre pregunte, ¿podemos hacer esto sin contraste? A veces, una tomografía computarizada sin contraste o una ecografía pueden proporcionar suficientes detalles sin el riesgo adicional. A continuación, una prueba de detección común que muchas personas mayores se hacen incluso cuando se sienten perfectamente bien y que puede no ser tan inofensiva como parece. Hablemos ahora de la prueba de esfuerzo, también llamada prueba de esfuerzo con ejercicio. En teoría, parece una buena idea. Póngase un monitor cardíaco, camine en una cinta y observe cómo funciona su corazón bajo presión. Pero si tiene más de 60 años, especialmente con presión arterial alta o afecciones cardíacas, esta simple prueba podría volverse riesgosa. He aquí por qué. Durante la prueba, se le pide que camine o incluso trote en una cinta mientras se monitorea de cerca su corazón. Pero a medida que aumenta la velocidad, su frecuencia cardíaca se dispara, su presión arterial sube y su sistema cardiovascular se ve repentinamente sometido a una intensa tensión. Para una persona sana de 30 años, esto podría no ser un problema. Pero para las personas mayores, especialmente para aquellas con afecciones preexistentes, puede ser como encender un fuego cerca de un arbusto seco, lo que podría desencadenar complicaciones graves. ¿Algunos de los riesgos? Picos peligrosos de presión arterial, arritmias repentinas, latidos cardíacos irregulares y, en casos raros pero reales, pequeños desgarros en vasos sanguíneos frágiles, especialmente en el cerebro. Un estudio de 2020 publicado en el American Journal of Cardiology analizó a más de 1.300 pacientes mayores de 65 años que se sometieron a pruebas de esfuerzo en cinta. ¿Los resultados? Casi el 7% experimentó eventos perjudiciales durante la prueba, incluyendo picos de presión arterial y ritmos cardíacos anormales. ¿Y el grupo más afectado? Aquellos que ya tenían problemas vasculares. Y esto no es solo teoría, es la vida real. Una de nuestras suscriptoras, Margaret, de Ohio, compartió su historia. Tiene 74 años y ha tenido presión arterial alta durante años. Su médico le recomendó una prueba de esfuerzo solo para revisarla. A mitad de la prueba en la cinta, comenzó a sentirse mareada y tenía opresión en el pecho. Suspendieron la prueba inmediatamente, pero al día siguiente sufrió un derrame cerebral leve. Los médicos creen que un aumento repentino de su presión arterial durante la prueba rompió un pequeño vaso en su cerebro. Para ser claros, la prueba no causó directamente el accidente cerebrovascular, pero sí estresó un sistema ya vulnerable, y eso fue lo que inclinó la balanza. Entonces, ¿cuál es la verdadera conclusión? Hable con su médico. Pregúntele, ¿existe una forma más segura de evaluar mi corazón? En muchos casos, una prueba de esfuerzo nuclear, que utiliza medicamentos para simular el ejercicio, o un ecocardiograma en reposo, pueden ser opciones más seguras para las personas mayores. Y si actualmente no presenta síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar o fatiga, pregunte si la prueba es realmente necesaria ahora o si puede esperar. A continuación, exploraremos otra prueba de rutina que parece inofensiva, pero que podría conllevar riesgos ocultos si no se tiene cuidado. Hablemos ahora de algo que se ha vuelto increíblemente rutinario, especialmente después de los 60, la endoscopía. Ya sea para revisar el esófago, el estómago o incluso el colon, los médicos suelen recomendarla por seguridad. Y a veces tiene sentido. Pero esto es lo que nadie te dice, si realmente no la necesitas, y especialmente si implica sedación, podría ser más perjudicial que beneficiosa. Para empezar, la mayoría de las personas mayores de 60 años toman algún tipo de medicamento. Los anticoagulantes como la varfarina, la aspirina o Plavix son extremadamente comunes. Y cuando te sedan para una endoscopía, la presión arterial y la circulación cambian naturalmente. Si a esto le sumamos medicamentos que afectan la capacidad de coagulación de la sangre, de repente nos encontramos con un mayor riesgo de hemorragia interna o, peor aún, problemas de circulación cerebral que pueden desencadenar un derrame cerebral silencioso.
En 2021, una revisión a gran escala publicada en la revista Gastrointestinal Endoscopy reveló que, entre los pacientes mayores de 65 años sometidos a procedimientos endoscópicos con sedación, se observó un aumento significativo de accidentes isquémicos transitorios, AIT, también conocidos como mini accidentes cerebrovasculares, en las 72 horas siguientes. Estos no fueron accidentes cerebrovasculares graves, sino señales de alerta de que algo andaba mal en el flujo sanguíneo cerebral. Un caso que me impactó fue el de una mujer de 76 años que se sometió a una colonoscopía de rutina con sedación. Al principio no presentaba síntomas, pero 2 días después comenzó a arrastrar las palabras y perdió la coordinación. En urgencia se confirmó que había sufrido un accidente cerebrovascular leve. Los médicos creyeron que la caída de la presión arterial durante la sedación, junto con su uso diario de aspirina, podría haber creado las condiciones ideales para que un coágulo se propagara. Incluso si el procedimiento en sí es de bajo riesgo, la combinación de sedación, edad y medicamentos puede crear un escenario ideal. Ahora bien, esto no significa que deba evitar todas las endoscopias, pero sí significa que no acepte ninguna a menos que su médico pueda explicarle claramente por qué la necesita ahora mismo. Si se la realiza solo porque han pasado algunos años, pregunte si hay una manera más segura de controlar su afección, especialmente si no presenta síntomas. Siempre recuérdele a su médico sobre cualquier medicamento que esté tomando. Pregúntele, ¿tendré que dejar de tomar anticoagulantes antes de esto? ¿Cuáles son los riesgos de la sedación para alguien como yo? Y si no se siente cómodo con la sedación, pregunte si el procedimiento puede realizarse sin ella o con opciones más suaves. A continuación, hablaremos de otra prueba que a menudo pasa desapercibida, pero que involucra algo en lo que muchos ni siquiera pensamos: los riñones. Las resonancias magnéticas son herramientas poderosas. Ayudan a los médicos a ver en profundidad el cuerpo, detectar signos tempranos de problemas y, en ocasiones, evitar cirugías innecesarias. Pero cuando se añade un medio de contraste, generalmente para obtener imágenes más claras, es cuando se debe tener precaución, especialmente en adultos mayores y en especial en quienes tienen problemas renales, incluso leves. El medio de contraste que se usa en las resonancias magnéticas suele contener gadolinio, un metal pesado. No permanece en el cuerpo. Debe ser eliminado por los riñones. Pero aquí está el truco: después de los 60, la función renal se ralentiza de forma natural. Y si ya padece una enfermedad renal crónica o una función reducida que aún no se ha diagnosticado, es posible que su cuerpo no elimine el gadolinio con la misma eficacia. Con el tiempo, pueden quedar pequeñas cantidades. Esa acumulación puede ser peligrosa. La retención de gadolinio se ha relacionado con una afección rara pero grave llamada fibrosis sistémica nefrogénica, FSN, que causa endurecimiento y engrosamiento de la piel y el tejido conectivo. En los peores casos, puede limitar el movimiento, la respiración e incluso provocar complicaciones orgánicas. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente desconoce. También se ha encontrado gadolinio retenido en el tejido cerebral. Y algunos investigadores creen que puede causar síntomas neurológicos sutiles como confusión, mareos y desorientación, especialmente en personas que ya corren el riesgo de sufrir problemas circulatorios. Un estudio publicado en Radiology en 2019 hizo un seguimiento de más de 2.000 pacientes mayores de 65 años que se sometieron a resonancias magnéticas con contraste. Una semana después del procedimiento, aproximadamente el 5% informó síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, dolores de cabeza, visión borrosa y problemas de equilibrio. Estos no fueron accidentes cerebrovasculares completos, pero fueron señales de alerta. La mayoría de estos pacientes también tenían problemas renales subyacentes, diagnosticados o no. Harold, un veterano de 79 años de Arizona, se hizo una resonancia magnética tras sufrir un dolor de espalda persistente. Su médico la ordenó con contraste solo para ser exhaustivo. Harold no tenía ni idea de que sus riñones estaban debilitados. 2 días después de la resonancia, se sintió mareado, débil y con la mente aturdida, síntomas que persistieron durante casi una semana. No fue hasta que su médico de cabecera le realizó análisis que descubrieron que tenía enfermedad renal en etapa 3. Nadie me avisó,
nos dijo. De haberlo sabido, habría hecho más preguntas. Así que esto es lo que puede hacer. Si su médico le recomienda una resonancia magnética con contraste, pregunte, ¿podemos hacerla sin contraste? A menudo, la respuesta es sí. Si el contraste es realmente necesario, solicite primero una prueba de función renal. Es un simple análisis de sangre llamado TFG que puede darles tranquilidad tanto a su médico como a usted. Además, infórmele si alguna vez ha tenido reacciones extrañas a las pruebas de imagen. Recuerde que la resonancia magnética en sí no es el problema. Es la sustancia química adicional que su cuerpo podría no procesar bien. Con las precauciones adecuadas, aún puede obtener las respuestas que necesita sin poner en riesgo su cerebro ni sus riñones. A continuación, dirijamos nuestra atención a una prueba que parece inofensiva, incluso inteligente para realizar con regularidad, pero que podría estar llevando a los adultos mayores a cirugías riesgosas que en realidad nunca necesitaron. Se trata de la ecografía de rutina de la arteria carótida. No es invasiva, toma solo unos minutos y no requiere agujas, tintes ni máquinas ruidosas. Suena como la prueba preventiva perfecta, ¿verdad? Pero esto es lo que la mayoría de las personas mayores de 60 años desconocen. Si no presenta síntomas y su médico solo solicita esta ecografía para verificar, esta simple prueba podría llevarlo a una cirugía que nunca necesitó. Las arterias carótidas son los principales vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro. Con el tiempo, como muchos vasos del cuerpo, pueden desarrollar placa, pequeñas acumulaciones de colesterol o calcio. Esto es normal, especialmente con la edad. Pero no es necesario eliminar toda la placa. De hecho, en muchos casos, es más seguro controlarla que operar. Aquí es donde las cosas pueden salir mal. Digamos que te haces la prueba y muestra un estrechamiento de la arteria, quizás del 50% o incluso del 60%. Suena aterrador, ¿verdad? Entonces, tu médico te deriva a un cirujano vascular y de repente te dicen que deberías considerar un procedimiento como una endarterectomía carotídea o un stent. Pero si no presenta síntomas, ni mareos, ni cambios en la visión, ni debilidad, estos procedimientos podrían ofrecer poco beneficio y conllevan riesgos reales. De hecho, un importante estudio publicado en el New England Journal of Medicine hizo un seguimiento de más de 3.000 adultos mayores con estrechamiento carotídeo moderado, pero sin síntomas. Los investigadores descubrieron que, en muchos casos, la cirugía no redujo el riesgo de ictus significativamente más que la medicación y los cambios en el estilo de vida. Y lo que es más preocupante, un pequeño porcentaje de pacientes que se sometieron a cirugía sufrieron ictus como resultado directo del procedimiento, ya sea durante la cirugía o en la recuperación. Una historia que realmente me llega es la de Ellen, de 82 años, de Pensilvania. Acudió a un chequeo, se sintió perfectamente bien y se le realizó una ecografía carotídea porque su médico simplemente quería ser minuciosa. Mostró un estrechamiento del 65%. La derivaron a cirugía en cuestión de semanas. Lamentablemente, durante el procedimiento, sufrió un pequeño derrame cerebral. Sobrevivió, pero ahora vive con debilidad parcial en el lado derecho. Nos dijo, ojalá hubiera sabido que no hacer nada habría sido más seguro. Entonces, ¿qué debe hacer? Si su médico le sugiere una ecografía de carótida y no presenta síntomas, pregunte, ¿qué buscamos? ¿Y qué pasa si la encontramos? Asegúrese de comprender si la ecografía probablemente cambiará su tratamiento o simplemente le causará preocupación. Si ya toma medicamentos para la presión arterial, medicamentos para el colesterol y lleva un estilo de vida saludable, es posible que las pruebas adicionales no cambien mucho la situación. Y si ya se ha hecho una ecografía que mostró algún estrechamiento, no se preocupe. Pregunte por repetir las ecografías en lugar de recurrir a la cirugía y siempre busque una segunda opinión antes de someterse a cualquier procedimiento vascular. Concluyamos con un consejo cálido y un recordatorio amable de que su salud está en sus manos. En resumen, no todas las pruebas son peligrosas, pero tampoco todas son necesarias, especialmente después de los 60. Nuestros cuerpos responden de manera diferente. Lo que parece rutinario, como un medio de contraste, un sedante o una tomografía,
puede tener efectos secundarios que no siempre prevemos. Una simple inyección podría dispararle la presión arterial. Una tomografía podría desencadenar una reacción. Incluso un chequeo rápido puede conllevar riesgos si su sistema ya es vulnerable. Por eso es tan importante detenerse, hacer preguntas y asegurarse de que cada prueba se ajuste a sus necesidades de salud, no solo a una lista de verificación o un protocolo. Tiene todo el derecho a hablar, a preguntar, ¿es esto realmente esencial? A preguntar, ¿podemos explorar una alternativa más segura? Porque las decisiones informadas conducen a mejores resultados y tranquilidad. Su salud importa. Su voz importa. Y aquí creemos que cada decisión debe guiarse por el conocimiento, no por el miedo ni la costumbre. Si alguna vez te has sentido extraño después de una ecografía o prueba, o has visto a un ser querido pasar por algo inesperado, deja un 1 en los comentarios. Si no, publica un 0. Compartamos, conectemos y aprendamos juntos. Y si este video te ayudó a sentirte un poco más consciente, con más control o simplemente más curioso, suscríbete. Estamos aquí para descubrir la verdad, hacer las preguntas difíciles y priorizar siempre tu bienestar.